Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Estamos en su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si y estamos listos para hablarles sobre lo más importante que ha acontecido respecto a los cambios climáticos en México y en el mundo, que Miguel Ángel de Alba, director de la revista Ambiental News, nos hace favor de reportarlo cada semana en su programa. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a nuestro staff y buenas noches a todo el auditorio. Gracias. Y bueno, pues ¿de qué nos quieres hablar esta noche, Miguel Ángel? Pues vamos a hablar de la agenda que tiene preparada la Organización de las Naciones Unidas para este año, donde el cambio climático está entre las principales prioridades. Eso es. Y bueno, pues adelante con tu reporte, Miguel Ángel. Muchas gracias. La crisis climática, la pandemia de COVID-19, el sistema financiero, la falta de regulación del ciberespacio y los conflictos violentos son los principales problemas de la humanidad y todos evidencian el fracaso de la gobernanza global. Esto es lo que afirmó el líder de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al exponer las prioridades de su agenda para este año 2022. Guterres dijo que la COVID-19 sigue trastornando vidas, planes y esperanza. La única certeza es que cada vez hay más incertidumbre. Mientras tanto, las desigualdades crecen. La inflación aumenta, la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad continúan. Enfrentamos un caldero de inestabilidad política y feroces conflictos. La desconfianza entre las potencias mundiales está por alcanzar un punto álgido y la supercarretera de la información se llena de odios y mentiras, dando oxígeno a los peores impulsos de la humanidad, advirtió el secretario general de las Naciones Unidas. Guterres presentó ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU las prioridades de su agenda de trabajo para 2022 para abordar 5 alarmantes incendios globales que requieren la movilización completa de todos los países. En primer lugar, habló de la pandemia. En su trazo de las 5 grandes emergencias que aquejan al mundo, Guterres colocó en primer lugar a la pandemia de COVID-19, alertando la posibilidad de que la variante que siga a Omicron puede ser peor, por lo cual reiteró la urgencia de detener los contagios sin valerse de este objetivo para socavar los derechos humanos. Además, los gobiernos han impuesto restricciones desproporcionadas que penalizan a los países en desarrollo, estableciendo un tipo de apartheid de viajes, por lo cual agregó que las medidas que se tomen deberán basarse en la ciencia y en el sentido común. Tras resaltar la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, denunció una vez más la desigualdad de acceso a la inmunización debido al acaparamiento de los países ricos. La tasa de vacunación en las naciones de renta alta es 7 veces mayor que la de los países africanos. Los fabricantes producen 1.500 millones de dosis mensuales, pero la distribución es escandalosamente ambigua. Destacó que al ritmo actual, África no alcanzará la cobertura marcada por la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para controlar la pandemia del 70% de la población de todos los países para mediados de año. Para superar esta falencia, llamó a los países y fabricantes a dar prioridad al suministro de vacunas del mecanismo COVAX y a crear las condiciones para la producción local de pruebas, vacunas y tratamientos en todo el mundo, lo que incluye compartir tanto las licencias de producción como los conocimientos y la tecnología necesaria. Asimismo, llamó a combatir la desinformación sobre las vacunas, lo cual calificó como una plaga. En cuanto al sistema financiero, Guterres listó la necesidad imperiosa de reformar un sistema financiero global moralmente corrupto, que
favorece a los ricos y castiga a los pobres, pese a que una de sus funciones principales era asegurar la estabilidad al apoyar a las economías durante los impactos financieros. Pero el sistema ha fallado frente al fuerte impacto de la pandemia, por lo cual subrayó la recuperación desigual debido a una inversión también desigual, donde los países de renta baja crecen al ritmo más lento en una generación y muchas economías de ingresos medios no son aptos para un alivio de deuda, aunque la pobreza aumente y agudice el efecto de la crisis climática en un territorio. Citó la inflación récord, las alzas de precios de la energía y las altas tasas de interés de extorsión como factores de alto riesgo para los más pobres y vulnerables, y aseveró que la inequidad entre los países industrializados y los países en desarrollo es una receta para la inestabilidad, la crisis y la migración. El secretario general también embistió contra las calificadoras de crédito convertidas en tomadoras de decisiones. Son agencias que deben ser responsables y transparentes, recalcó, al enfatizar la importancia de la redistribución de los recursos. Reducir la disparidad requiere de una revisión seria de los mecanismos de gobernanza financiera mundial dominados por las economías más ricas del orbe. Abogado por un marco nuevo de reestructuración y alivio de la deuda, una modalidad de los derechos especiales de giro, un impuesto a la riqueza y un combate amplio a los flujos ilícitos. Guterres se comprometió a seguir impulsando estas reformas fundamentales y a utilizar el poder de convocatoria de la ONU para promover la inversión en los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a la crisis climática, señaló que la batalla por mantener viva la meta de calentamiento del planeta en 1.5 grados Celsius para fin de siglo es la tercera gran emergencia y se ganará o perderá en esta década, cuando ya la Tierra ha alcanzado temperaturas 1.2 grados por encima de los niveles preindustriales. Habló de los golpes devastadores debido al cambio climático que en 2020 obligaron a 30 millones de personas a huir de sus hogares, una cantidad 3 veces mayor que las guerras y la violencia. Los números no mienten. Necesitamos reducir en 45% las emisiones globales para 2030 si queremos llegar a la neutralidad del carbono a mediados de siglo. Y recalcó la catástrofe que habrá si esto no se logra. Precisamos una avalancha de acciones este año. Todas las economías desarrolladas y en desarrollo con emisiones importantes deben hacer mucho más y más rápido para cambiar las matemáticas y reducir el sufrimiento, teniendo en cuenta más responsabilidades comunes pero diferenciadas. Señaló en una clara alusión al desproporcionado efecto del cambio climático en los países menos desarrollados y que son los menos responsables de este fenómeno. En este sentido, llamó a apoyar a los países menos desarrollados con recursos y tecnología para que transiten hacia las energías renovables y exhortó a formar coaliciones que faciliten este proceso. En cuanto al ciberespacio, que es la cuarta prioridad del mundo, dijo que tiene que ver con un campo en el que prácticamente no existe gobernanza mundial, la tecnología. Guterres consideró que la humanidad debe estar en el centro de la tecnología y que ésta no debe usar a las personas, sino a la inversa. Esta debería ser una herramienta benéfica para todos. Si se gobierna adecuadamente, las oportunidades son extraordinarias, especialmente si podemos garantizar una conectividad a la Internet segura y protegida. Pero el creciente caos digital beneficia a las fuerzas más destructivas y niega oportunidades a la gente común. Reflexionó sobre los riesgos que corren las personas al acceder al ciberespacio, como el uso indebido de datos, la información incorrecta y los delitos cibernéticos que se multiplican aceleradamente. Nuestra información personal es explotada para controlarnos o manipularnos, cambiar nuestros comportamientos, violar nuestros derechos humanos y socavar las instituciones democráticas, argumentó. Finalmente, en torno a los conflictos violentos, señaló que lograr la paz en el mundo es la otra gran emergencia en un momento en que la humanidad encara el número más alto de conflictos violentos desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial.
Los golpes militares volvieron y la impunidad empieza a reinar. La existencia de armas nucleares ahora supera las 13.000, el nivel más alto en décadas. Los derechos humanos y el Estado de Derecho se encuentran bajo ataque. El populismo, el linatismo, la supremacía blanca y otras formas de racismo y extremismo están envenenando la cohesión social y las instituciones en todas partes. El retroceso de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y las niñas, continúa. El secretario general mencionó algunos de los países aquejados por conflictos que precisan alcanzar la paz para detener el sufrimiento extremo de su población. Afganistán, donde urge inyectar efectivo para evitar el colapso económico, garantizar el respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las niñas, y desterrar el terrorismo. Colombia, que requiere profundizar la implementación del acuerdo de paz, y Etiopía, que necesita un alto al fuego duradero, la retirada de tropas extranjeras y un diálogo inclusivo. Listó también a Haití, para el que solicitó apoyo en la redacción de un programa nuclear, de una nueva constitución y elecciones seguras y pacíficas. Irán, donde pidió revivir el plan sobre su programa nuclear, y Libia, cuyas elecciones deben celebrarse lo antes posible. Además, urge la retirada de los combatientes extranjeros. En Israel y Palestina culminó a no tomar medidas unilaterales e instó a Israel a detener la expansión de los asentamientos y la violencia, y se pronunció por reactivar el proceso de paz, poner fin a la ocupación y alcanzar una solución viable de 2 estados. Para Siria, insistió en la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y en convocar nuevamente a un comité constitucional creíble dirigido por los sirios. En Ucrania consideró que las tensiones se deben abordar por la vía diplomática, y en Yemen pugnó por un alto al fuego duradero y acceso humanitario, así como por iniciar un proceso político inclusivo. Gutiérrez habló asimismo de Libia, Mali, Myanmar, el Sahel, Sudán y Venezuela. Desde los Balcanes occidentales hasta el Cáucaso, desde la República Centroafricana hasta Chipre y la República Democrática del Congo, desde Irak hasta la península de Corea y Líbano, desde Mozambique hasta Somalia, desde Sudán del Sur hasta Venezuela y el Sahara Occidental y más allá. La solución de estos problemas requiere perseverar en los esfuerzos para prevenir conflictos, proteger a los civiles y consolidar la paz. Arremetió contra las divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, pugnando por la unidad y el compromiso de ese órgano resolutivo. Para evitar el caos en el mundo, es imperioso gestionar las divisiones geopolíticas. Necesitamos maximizar las áreas de cooperación, al tiempo que establecer mecanismos sólidos para evitar una escalada, ponderó. Finalmente, Guterres refrendó su disposición para garantizar que las mujeres estén en el centro del trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en materia de prevención de conflictos, construcción y consolidación de la paz. Sabemos que los esfuerzos de paz son más exitosos y sostenibles cuando las mujeres son parte integral de la toma de decisiones y la mediación y los procesos de paz. Pues esta es, Carmen, la agenda que presenta el secretario general de las Naciones Unidas ante la Asamblea General y pues que va a priorizar durante todo este año 2022. Claro, pues sí va a tener mucho que hacer también. El señor Gutiérrez siempre está muy ocupado en estos temas, pero sobre todo en la crisis climática, ¿no? Porque pues es uno de los temas no resueltos y más graves que tenemos. Pero bueno, en Así fin, es, y además la crisis climática va a acrecentar todos los otros 4 grandes temas. así es. Si no se atiende, desde luego, eso se va a agravar más todavía. Bueno, Así es. Miguel Ángel, pues tenemos hoy una invitada especial. Ella es Wendy Juárez. A ella la invitamos eh, porque pues tiene mucho que platicarnos. Ella puede hablarnos mucho sobre la autonomía comunitaria en respuesta a esta crisis precisamente. Eh, Nos va a hablar de justicia climática y soluciones comunitarias como la resistencia y comunalidad, perdón, y respeto a la autonomía comunitaria.
Wendy Juárez vive en la Sierra Zapoteca. Ella es creadora audiovisual y conductora del programa radial Hablemos de Territorio y colabora en la Universidad de la Tierra, retomando la crítica al desarrollo, así como desde la reflexión y la acción en alternativas de vida para sanar, aprender y regenerar nuestras comunidades. Ella es miembro de la Red de Futuros Indígenas y la iniciativa Defensoras de la Tierra. Wendy, buenas tardes o buenas noches, ya son noches. ¿Cómo estás? Ya son noches, muy bien, contenta por estar en este espacio. Muchos saludos y bueno, muchas gracias también por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos y estar aquí como invitada especial. Pues bueno, Wendy, eh, ¿qué nos puedes tú comentar acerca precisamente de las defensoras de la tierra, para empezar un poquito? Sí, pues Defensoras de la Tierra surge sobre todo como una alianza de distintas compañeras, compañeros, sobre todo juventudes, em, algunas pertenecientes a colectivos u organizaciones y bueno, la mayoría de nosotras pertenecientes a comunidades originarias, sobre todo en México y en Guatemala. Entonces, en el marco de la COP, pues generamos esta alianza porque desde Futuros Indígenas, que es una red pues que surgió justamente para poner otras narrativas en estos contextos, normalmente de narrativas como ya muy hegemónicas y cooptadas, poner las narrativas que tienen que ver con la defensa del territorio. Entonces, en ese sentido, Defensoras de la Tierra nace como una delegación que va hacia la COP26 para poner ahí la voz, pues el espíritu y la esperanza desde los pueblos originarios y desde la defensa del territorio en este contexto en el que se habla mucho de crisis climática, pero muchas veces no se hace esta relación directa entre esa crisis climática y las afectaciones que hay directamente al territorio, y cómo esas afectaciones pues impactan directamente en quienes lo habitamos y sobre todo en quienes defienden pues esa tierra, esa agua, ese viento incluso, ¿no? Entonces nace de ahí y bueno, pues antes de noviembre del año pasado nos estuvimos organizando para asistir a la COP, a la Conferencia de las Naciones Unidas. No fue tampoco un camino sencillo, pero finalmente pues llegamos ahí, participamos en los espacios oficiales de la conferencia y al mismo tiempo participamos también en actividades del espacio alternativo que se hace con la COP Coalition. Entonces participamos en ambos espacios y en ambas actividades. Y Gracias, Wendy. Buenas noches, Miguel Ángel de Alba. Buenas noches. La participación de los pueblos originarios en la COP no es tampoco algo nuevo. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu sensación acerca de lo que ustedes fueron a plantear ahí? ¿Realmente se les escuchó o simplemente se les dio el espacio para hablar y que ahí quedara, que no pasara nada? Pues prácticamente fue como esto último, como bien dices, no es nueva la participación de los pueblos originarios. De hecho, hay un panel, ¿no? También dedicado a los pueblos originarios. Sin embargo, de pronto, por una parte, pues vimos la COP, ese espacio oficial, como una especie de espectáculo, e incluso ese panel, especialmente de pueblos originarios, pues era una especie de vitrina en donde muchos compañeros, claro, que compartían la experiencia de lo que han vivido en sus territorios, pero era simplemente tener esa vitrina para ver que ahí estaban y los tomamos en cuenta, ¿no? Como para legitimar un tanto justamente esas narrativas o esos discursos. Por otra parte, pues hay compañeras, compañeros, incluso de México, o por ejemplo en 2013, cuando fue la COP aquí en la península, que pudieron participar en esa conferencia oficial o en esos espacios.
Sin embargo, me parece que de pronto solamente es un espacio que se da de manera obligada, un espacio que más bien se usa para legitimar las acciones que ellos realizan y las negociaciones que realizan, porque al final la mayoría de los paneles que estaban en ese espacio eran más bien una especie de exhibición de los territorios y cómo pues estas corporaciones y empresas que también fueron quienes financiaron la COP, quienes financiaron el evento, pues invertían de alguna manera en esos territorios. Entonces, más bien, por una parte, pues sí es un espectáculo y a pesar de que se da la apertura para que pueblos originarios estén presentes, simplemente es decir, sí, hablen, compartan su experiencia. El pacto nosotros ya lo tenemos, la negociación nosotros ya la tenemos, entonces, pues qué bueno que vinieron, y, y nada más, ¿no? Es una especie, por una parte, de legitimar ese espacio oficial de corporaciones en alianza con, pues con gobiernos. Y por otra parte, nos planteábamos dentro de Defensoras de la Tierra, a partir de esa experiencia, cuál era el modelo de, pues de personas originarias a las que se invita, ¿no? Las que de pronto llevan o intentan invitar con esta folclorización, es decir, si vas con la ropa tradicional, si vas como folclorizando, digamos, la cultura, claro que eres muy bienvenida o bienvenido, pero si vienes a cuestionar las negociaciones, los discursos, ya no eres tan bien visto, ¿no? O tan bien vista. Entonces sí es más bien un espacio muy cooptado y con una línea muy clara de lo que es permitido decir, de lo que es políticamente correcto, políticamente incorrecto. Entonces incluso al interior, pues sí participamos en alguna protesta que se hizo también muy cuidada porque de pronto sí, pues también sí no permiten pues hacer ahí dentro protesta, pero de alguna manera se pudo hacer algo similar, pero cuidando esos momentos, ¿no? Que tampoco nos expulsaran del espacio. Y las acreditaciones que, por ejemplo, conseguimos nosotras fueron solo como observadoras, sí participamos en algunos paneles, pero otra vez era nada más decir, bueno, sí invitamos a los pueblos originarios que nos compartan su experiencia, pero eso, las negociaciones, los pactos, lo que se va a hacer ya está decidido por otros, ¿no? Por otros. Sí, si me permiten, quisiera presentar a Francisco García, que ya se unió a esta grabación, o bueno, a esta reunión. Y él se llama Francisco García, también él es zapoteco de la Sierra Norte y también es parte de Hablemos de Territorio. ¿Nos escuchas, Paco? ¿Tienes buena transmisión? Sí, buenas tardes. Bueno, voy a prender un ratito mi cámara, digo, para que me conozcan, Sí, claro, pero sí, bienvenido. tengo muy mala conexión, entonces, estaré con la cámara apagada, pero aquí estamos. Sí, claro que sí. Muy bien, sí, sí, sin problema. Yo quisiera Bueno, preguntarles pues, a los dos, eh, yo siento que hay dos Oaxacas. Una que se conoce en el centro y que se tipifica como rijosa, como aguerrida, protestante, y otra que es desconocida para la mayoría de los mexicanos, que es la Oaxaca de sus comunidades. Comunidades que se autogobiernan, que están luchando por un desarrollo sustentable, que incluso están haciendo acciones de ecoturismo. Yo quisiera eh, tan- que tanto Wendy como Paco nos hablaran de ese otro Oaxaca, que es el que deberíamos conocer todos los mexicanos. Paco, si quieres comenzar, yo diría que coincido con, pues, con esa perspectiva, creo que sobre todo a partir del 2006 me atrevería a decir que fue más famosa esa Oaxaca pues aguerrida de protesta. Me recuerda a un compañero de otros espacios que de pronto decía, bueno, pero en la vida cotidiana no estás todos los días poniendo tu barricada, ¿no? En la actualidad. Entonces sí, hay otra serie
pues de actividades organizadas que se hacen y que no necesariamente implican la protesta, ¿no? También desde la vida cotidiana se construyen justamente esas autonomías y no siempre son como en estos procesos coyunturales, ¿no? Pero me gustaría un poco que Paco también compartiera más sobre ese aspecto. Bueno, pues no me acabé de presentar, creo. Pues sí, ciertamente yo soy de una comunidad zapoteca. Y me llama la atención la pregunta. Nos tocó participar en el 2006. Y entonces ahí conocíamos en la ciudad precisamente esa Oaxaca aguerrida que surgió a partir de un movimiento magisterial de los maestros, pero que no estábamos acostumbrados a hacer barricadas, ¿no? No estábamos acostumbrados a construir bombas Molotov, no estábamos acostumbrados a hacer las bazucas hechizas, ¿no? No teníamos la proporción química de la mezcla para hacer las bombas Molotov. Pero más sin embargo conocimos en ese momento la historia de ese Oaxaca aguerrido, ¿no? Todas las luchas también en los años 70 y un poquito antes para también derrocar a un gobernante, un gobernador, la lucha en el Istmo, un poquito también la lucha en las montañas de la Sierra Sur con un movimiento guerrillero. Entonces, yo creo que sí ha habido como ese Oaxaca aguerrido, pero creo que nosotros decíamos desde las comunidades es que no nos toquen ese lado, pues, ¿no? Y me llama mucho la atención también el hecho de que en el 2006, cuando en un primer momento se pensaba que era un movimiento como de grupos, que era un movimiento únicamente como de líderes, de algunas corrientes izquierdistas o de otro tipo de formación que no iban a tener el respaldo de las comunidades, ¿no? Y más sin embargo sucedió algo bien interesante, ¿no? Cuando fue el desalojo el 14 de junio del 2006, que es el que detonó todo el movimiento social en Oaxaca. Recuerdo que nosotros trajimos a la comunidad al siguiente día, o a los 2 días, no recuerdo bien, el video que se grabó de manera casera, ¿no? Con las imágenes y fotografías y audios que compañeros lograron captar en ese momento. Y cuando lo presentamos aquí en la comunidad y otra comunidad, la gente no lo podía creer, porque decía, pero ¿por qué les hacen eso? Si nosotros somos pacíficos, ¿no? Para nosotros no existe la violencia, para nosotros no existe el conflicto. Si tenemos formas de cómo arreglar las cosas, ¿no? ¿Por qué el gobierno les hace eso? Entonces, eso también detonó en las comunidades como esa parte pues rebelde. Y yo recuerdo que también me tocó en esos días llevar a un grupo de comuneros, ciudadanos de una comunidad muy alejada de donde yo vivo, que es la zona de la Chinantla Baja, muy, muy retirado, y ellos venían pues con sus bolsas, sus morrales, y traían como una especie de ondas, ¿no? Entonces, cuando hicimos la primera parada y como da las instrucciones para entrar a la ciudad, dijeron, no se preocupen, nosotros sabemos defendernos, ¿no? Y no, hombre, cuando empezaron a sacar sus ondas, son como una especie de, como mecates, con una ceja, y ahí ponen unas piedras que ellos ya las traían expresamente del río, del pueblo, y decían, ¿a qué quieres que le peguemos? ¿No? Y como si fuera un tiro al blanco, ponían como un envase o ponían algo y le pegaban, pues, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la ciudad y a una de las barricadas principales, que era el centro histórico,
pues dijimos, es que ya llegamos los de la sierra, y dijeron, bueno, ¿y ustedes qué? Y dijeron, no, pues es que ya vimos lo que están haciendo y no puede ser posible, pues aquí venimos a apoyarlos, no traemos nada más que tortillas, chitesle, que es chile molido, pero traemos esto y con esto nos vamos a defender y los vamos a defender. Y sí, ciertamente, ellos se apostaban en las azoteas del edificio de la sección 22 y en otra vez de uno de los intentos de desalojo nuevamente, pues eran como los que tenían la visión clara y le podían pegar a cualquiera de los granaderos que estaban abajo, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de esa pregunta quise como comentar esto porque sí fue algo muy cierto y sí despertaron al Oaxaca guerrillero, no sé, pero no es nuestro estilo básicamente, ¿no? Y sí se me hace como la contraparte que propuso el compa, esa otra Oaxaca de las comunidades, que parece pacífica, pero que también sí sabemos tomar decisiones y sí buscamos alternativas a eso que llaman desarrollo, pero desde otra óptica, ¿no? Y no sé si creo más adelante yo voy a poder compartir como la experiencia concreta de Capulalpa, como a partir de un hecho histórico y real, que fue la explotación de la mina por 200 años, nosotros hemos logrado como comunidad fortalecer estas autonomías, esta comunalidad, y salir adelante y demostrarle al gobierno, al Estado, a las empresas, que no necesitamos de esas industrias extractivas para sobrevivir, para vivir, para cuidar lo que es nuestro territorio. ¿Puedo Entonces, hacer bueno, una pregunta? eso. Sí. Adelante, Carmen. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿En qué forma les afecta la industria extractiva? ¿Pueden describir un poquito qué es la realidad que están viviendo en ese sentido? Si me Bueno, permiten complementar rápidamente. tantito la pregunta, Sí, claro, a ver. Oaxaca, aparte de la minería, ha sufrido la explotación de su riqueza forestal. Recordemos en 1976, creo, por ahí fue, cuando le entregan las concesiones forestales a un empresario maderero, y posteriormente, pues Oaxaca ha sido muy buscado para la explotación del oro. Entonces, pues sí, que nos dijeran cómo les ha afectado, cómo han luchado contra estas explotaciones y qué resultados han tenido, si esto ha debilitado o ha fortalecido a las comunidades. Híjole, así es como para un trabajo de tesis, ¿no? Para defender una tesis. Pero a ver, voy a tratar, ¿no? Como de dar como elementos, ¿no? Para ver si puedo explicar esta situación, que es muy interesante porque ciertamente partimos de dos como hilos conductores que nos llevan a esto que se llama defensa del territorio o la vida. Y ciertamente tanto la comunidad de Capulalpan como algunas otras comunidades de la región, por más de 200 años estuvimos viviendo de la minería. Una mina muy antigua de españoles que sacaban oro y plata y que era nuestra forma de vida en las comunidades, ¿no? Fuimos obreros, bueno, yo no, pero tenemos historias de nuestros papás, de nuestros abuelos que dieron su vida en la minería, pues, ¿no? Se morían muy jóvenes por las condiciones de trabajo, por los accidentes, por las pocas medidas de seguridad que existía y por el trabajo pesado, ¿no? Entraban a trabajar a los 16, 18 años y se morían a los 30, 32, pues, ¿no? Entonces era una vida muy difícil y ya en los años 70 a finales, ¿no? Aquí concretamente la lucha de los bosques se da en dos espacios, lo que es la Sierra Sur y lo que es la Sierra Norte, se llama, pues, ¿no? De este lado de Ixtlán, Macurtianguis, Capulalpan, La Trinidad, Jiacuí, que fueron los principales, ¿no? Y
un poquito de lo que se hacía aquí con, vamos a llamarle aprovechamiento, porque sí era aprovechamiento en ese tiempo, ¿no? Ahora ya le cambiaron a manejo forestal sustentable, que ya suena muy bonito, pero que viene siendo casi lo mismo. Entonces, en ese tiempo, ¿qué pasaba aquí en Capulalpan y en otras comunidades, como Jiacuí, como La Trinidad? Que había dos sectores en las comunidades. Uno, los mineros, que se dedicaban a eso, a ir a la mina, y otro que le llamaban los madereros. Los madereros eran quienes iban a cortar al monte palos, ya sea de pino o de encino, y, y se los llevaban a la mina, ¿no? Tenía dos usos, básicamente. Uno era el sostener los túneles, ¿no? Para que no se cayeran. Y el otro era como le llaman los durmientes, ¿no? Donde van los rieles, donde van los carritos que sacan. Pero tenemos como registrada historias de algunos ex madereros y era impresionante la cantidad de madera que le entregaban a la empresa minera, pues, ¿no? No había ningún control y pues los cerros se cortaban como tal, ¿no? No había un control ni al interior de la comunidad, mucho menos por parte de alguna dependencia del Estado, pues, ¿no? Y fue hasta ya como en los 60, 65, cuando ya entra, ¿no? Creo que es la Secretaría de la Reforma Agraria o algo así se llamaba en esos tiempos, en donde empieza como bueno, y aparte de que hay un auge de la madera a nivel mundial, y entonces empieza como a tratar de regularlo, ¿no? Y aquí del lado de la sierra, no podía hablar de otras partes, pero el gobierno creó algo que se llamó la Comisión del Papaloapa. Había una comisión del río Balsas, que era en el norte, creo, y del río, no sé, Grijalva, algo así por sectores, ¿no? Pero de este lado era el río Papaloapa. Y esa comisión lo que hacía era que traía un chingo de dinero para fortalecer las capacidades extractivas de las comunidades, pues, ¿no? Apoyó a la minera, pero también apoyó este modelo, creó en Tustepec la fábrica de papel Tustepec y dijo, ahí que sea la fábrica y toda la sierra sea quien le va a dar la materia prima a la fábrica de papel Tustepec. Entonces ahí empieza esas concesiones que le otorgan, y de hecho era una empresa canadiense, ¿no? Y empieza esa explotación, ¿no? Entonces ya estos madereros, ya también la mina como que se modernizó y ya empezó a meter concreto en vez de madera y otros materiales, pues, ¿no? Pecados. Y entonces ya no ocupaba tanto la madera. Y entonces entra ya el corte de madera para la fábrica de papel Tustepec y todos los madereros se van a trabajar para allá. Pero las comunidades no teníamos el control, sino que era un estudio astronómico, se llama, que hacía la fábrica de papel Tustepec, y él tenía un método que se llama de selección, y es lógico el nombre porque elegía los árboles más grandes, de más volumen, y esos cortaba, y todo lo demás se quedaba ahí tirado. Entonces sí fue una explotación bastante fuerte por más de, no sé, unos 5 o 6 años, pues, ¿no? Hasta que a finales de los 70, 78, 79, se terminan esas concesiones y en los 80 iban a empezar a dar las nuevas concesiones por 25 años. Y es donde se empiezan a organizar las comunidades y en base a movilizaciones y a presiones del gobierno, logran de alguna manera derogar esas concesiones, cancelarlas, y les dice al gobierno, el gobierno a las comunidades, ok, ya no, la fábrica de papel Tustepec ya no va a venir a cortar tus montes. Ahora vamos a crear una empresa que los socios van a ser ustedes, pero que le van a dar la madera de todos modos a la fábrica, ¿no? Y en un primer momento sí se organizó aquí de este lado, y también por la parte de San Pedro el Alto, se llama parte de la Sierra Sur, como esas empresas donde las comunidades según eran como los administradores, pero pues todo se iba para la fábrica de papel, ¿no? Nunca se quedó aquí nada de dinero ni nada. Y a partir de ahí es cuando, al menos aquí en Capulalpan, en el 83, la comunidad, por acuerdo de asamblea, decide ya no participar en esa empresa que era como
colectiva de varios pueblos y dice, no, yo voy a empezar solo. Y empezamos nosotros como comunidad con el manejo forestal, ¿no? Que finalmente ahora se hace bajo ciertos criterios, no se corta todo, sino se reforesta, se cuida, y cosas por el estilo, ¿no? Que es como otro tema. Pero entonces, sí sigue siendo, sí lo seguimos observando como recurso natural, pues, ¿no? Como una riqueza existente. Y que bueno, ese sería como un tema bien importante en algún momento tratarlo, cómo lograr de alguna manera quitar estos conceptos occidentales que ha permeado en las comunidades, pues, ¿no? Y entonces, si hablamos también como de autonomía, de pronto esos pensamientos que nos traen no son como muy propios, pues, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos con la parte forestal y nos olvidamos de la minería, porque la minería la cierran en los 90s. Nosotros ya teníamos la empresa comunitaria y crecimos como comunidad a raíz de este modelo de empresa comunitaria. Ahorita nosotros tenemos 4 empresas comunitarias que dan fuentes de empleo y todo el recurso se queda también aquí en la comunidad, pues, ¿no? La manejamos a través de nuestros usos y costumbres, le rendimos cuentas a la asamblea y todo el excedente de dinero va para las escuelas, para las fiestas, para las obras, ¿no? Y bueno, no sé si con eso pude como contestar esto, pero sí, ahorita que tenemos este problema de minería, que nuevamente quieren, en base a unos estudios que hicieron, eh, reaperturar la vieja mina, pero ahora a cielo abierto, pero donde lo quieren hacer es donde tenemos los manantiales de agua. Entonces por eso la comunidad ya dijo, ya vivimos cuántos años con la minería, ya vimos los daños, entonces ya no más minería aquí. Somos pueblo mágico, ahora estamos con el turismo, pero bueno, ese es otro asunto, pero básicamente sería como eso, ¿no? Sí, Paco, muchas gracias. Ahora esta pregunta es para Wendy. ¿Y cuál fue el tema que los llevó a la COP26? Sobre todo fue ver en ese espacio, primero, digamos, de qué era lo que se trataba. La mayoría de quienes fuimos no habíamos participado, había un par de compañeras que habían asistido, pero un tanto sin preguntarse, digamos, antes, ¿no? Como cuál es realmente el papel de normalmente a quienes se invita a ese evento, a esa actividad. Entonces, el tema principal que nos llevó fue hacer evidente que la crisis climática, quienes la están viviendo directamente, pues son quienes están habitando los territorios, pero además no, digamos, no nada más viven estas consecuencias, sino además son quienes están siendo asesinados y atacados. Entonces, creo que esa fue la preocupación principal en el tiempo que estuvimos ahí. Por ejemplo, desaparecieron a Irma Galindo, de aquí de Oaxaca, de la Mixteca, quien estuvo defendiendo el bosque y durante ese tiempo también que realizó denuncias, pues fue hostigada por el gobierno local incluso. Y bueno, actualmente continúa desaparecida. Hay muchos otros compañeros que fueron asesinados, como Samir Flores, por oponerse y por cuidar el territorio que quiere ser despojado por el proyecto Integral Morelos. Aquí en Oaxaca también, por ejemplo, en el proyecto hidroeléctrico del Paso de la Reina, pues igual ha habido varios compañeros asesinados y la principal preocupación era esa, que al mismo tiempo que a nivel nacional y general se habla de una gran preocupación por la crisis climática, en lo local y en lo concreto no se están viendo realmente cambios. Paco decía hace rato, bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? Hace 50 años, yo diría a partir de la Cumbre de la Tierra, hace 30 años, y luego empezaron toda esta serie de conferencias de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ha sido lo mismo, ¿no? Se han hecho acuerdos aparentemente a partir, bueno,
se estaba leyendo también algunos de los acuerdos que surgieron en esta última conferencia, pero básicamente ha sido lo mismo. En los territorios concretos, las cosas no han cambiado. Justamente Paco acaba de contar ahora cómo esta mina que operó desde hace varios siglos atrás en el territorio de Capulalpan, pues actualmente quiere renovar esa concesión ahora para una mina a cielo abierto. Y así hay muchas otras comunidades en Oaxaca y en gran parte del territorio de México que tienen presencia minera y que aunque sus concesiones se hayan terminado, pues las siguen renovando. Y eso no se detiene. Estando allá también decíamos, si realmente hubiera de parte de los gobiernos y las empresas una preocupación y un compromiso por detener la crisis climática, lo primero sería detener estos megaproyectos. Y no se hace. Más bien se busca, se intenta dar la vuelta y dar otras aparentes soluciones, pero lo que generaría realmente un cambio directo en el territorio local, eso no se está tomando en cuenta, porque son pérdidas millonarias y económicas para ellos. Entonces, esas acciones directas en el contexto de la crisis climática y del colapso climático no se están haciendo y no se están tomando. Entonces, queríamos poner hincapié justamente en quienes están siendo asesinados, desaparecidos en el territorio por defender esa agua, por defender esa tierra, por defender ese bosque, y que de eso no se está hablando en esos espacios, ¿no? Entonces era una parte de lo que nos llevó a estar ahí. Eso es. Entonces La ahorita firma, tienen esa complicación de que la empresa quiere reabrir. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Pues realmente no, a nivel, por ejemplo, nacional o el gobierno federal actual, lo que ha dicho es que no va a dar más concesiones, pero muchas veces nosotros decimos, bueno, pues ya no hay nada más que dar, ya todo el territorio está concesionado, su mayor parte, si no es por eólicas, es por hidroeléctricas, y si no es por minas, y si no es por el tren de la península, y si no por el tren interoceánico. Entonces, prácticamente gran parte del territorio está ya concesionado, entonces no hay más concesiones nuevas que hacer, sino justamente se está haciendo esta renovación. Y bueno, en la historia de Capulalpan y de estos años más recientes en que se han opuesto a esta nueva imposición y nuevo proyecto de la mina, pues seguramente Paco va a poder contar qué apelaciones y qué respuestas ha recibido de las mismas instituciones de gobierno, ¿no? Justamente. pero ha habido resoluciones, como en el caso que mencionabas ahorita de la termoeléctrica de Morelos, que creo que hay 19 que están vigentes, y la termoeléctrica sigue y al parecer ya está trabajando, y en el caso de Samir, pues no se ha sabido nada. Entonces, realmente creo que la justicia no está funcionando adecuadamente. Y aquí yo quisiera preguntarles, ¿qué ha pasado con el acuerdo de Escazú? ¿Les ha servido de algo? Yo diría que no, justamente pues en relación al acuerdo de Escazú y también al acuerdo de París, me parece que un poco más reciente, realmente no ha habido pues cambios en lo concreto, ¿no? Es otra vez a esta parte en la que me refería, puede haber ciertos aparentes acuerdos internacionales a partir de la COP, pero eso queda simplemente a un nivel de papel, de discurso, incluso mediático, me atrevería a decir, pero que en lo local y lo concreto no, pues no se aplica o no se ve ningún resultado. Como dices en el caso de Samir, pues ha habido aparentes intentos por avances en las investigaciones. El año pasado incluso hubo algo que se publicó y los mismos compañeros de Morelos pues dijeron que era otra vez inventar una historia para aparentar que se estaba teniendo avances en esas investigaciones.
Y bueno, yo decía también el caso más reciente de aquí de Oaxaca, de Irma, en el que pues tampoco se ha avanzado en saber cuál podría ser pues su paradero, dónde podría estar, ¿no? A pesar de que se tiene claridad en las amenazas directas que ella recibía. Entonces, pues en ese aspecto, más bien se queda a nivel mediático, nivel de discurso o nivel de un acuerdo internacional que en lo local pues no tiene efectos concretos. Y ahora, ese Sobre derecho a la Irma, información que ustedes se supone que tienen con el acuerdo de Escazú, ¿sí se les ha dado ese acceso a la información? ¿Sí se les hace ver cuáles son las condiciones que les pueden llegar a afectar con la apertura de ciertas empresas? Porque también eso es parte del acuerdo de Escazú. No, ese es otro de los aspectos que comentábamos también recientemente. Hay un lenguaje que de pronto se maneja en esos espacios, se habla, pues quizás es muy conocido esto de los objetivos 2030, del acuerdo de Escazú, del acuerdo de París, del acuerdo de Kioto, de los bonos de carbono, y hay de pronto una serie de nociones, de lenguajes que no están siendo aterrizados, ¿no? Y que no son tampoco de pronto, pues, familiares. Justamente en esa información, pues, no estamos hablando de lo mismo, por así decirlo, ¿no? O aunque de pronto se mencione la Agenda 2030, a veces puedes decir, bueno, no sé exactamente qué es lo que es eso y qué plantea y cuál es la propuesta, ¿no? Si se habla del acuerdo de Escazú, sucede lo mismo. No hay de pronto aterrizarlo. Es decir, ustedes no tienen ningún tipo de orientación de parte de las autoridades correspondientes para que precisamente tengan esta información verídica para que puedan tomar las mejores decisiones respecto a lo que ustedes realmente quieren, ¿no? Y bueno, pues sí, sabemos que en América Latina, pero aquí en México sobre todo, pues sí, ha habido muchos casos de mucha impunidad. Y ustedes, sí, ¿tú conoces el acuerdo de Escazú, Wendy o Paco? ¿Lo conocen bien? A fondo no. Y un poco al respecto diría que em, por una parte es este aspecto de la información, pero por otra, sí, digamos, a pesar de que pueda contarse con la información, tampoco es garantía de su aplicación. O yo lo pensaría también como en el tema de la consulta, ¿no? Que siempre se habla que sea previa, libre e informada, o justo. Ahí, digamos, se le da mucho peso también a la información. Pero muchas de las veces, más allá de contar o no con la información, la cuestión es si puede realmente tener una aplicación concreta o no. Y si quienes los encargados de aplicarla son los mismos que más bien han generado un mecanismo de impunidad y corrupción, termina siendo como una especie de círculo que no va a ningún lado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es. ¿Y ustedes qué medidas o qué propondrían para que sus demandas o para que sus beneficios sean realmente escuchados? ¿Ustedes qué cambiarían para que esta situación cambie? Supongo que no quieren esa minera, ¿verdad? Porque precisamente Paco comentaba los recursos hídricos. La industria minera pues sí utiliza cantidades tremendas de agua y además contamina acuíferos y sí son varios problemillas ahí. Pero ustedes, ¿qué propuestas tienen para que se resuelvan estos asuntos? ¿Qué propondrían? Bueno, igual para que Paco también se anime a comentar, pensábamos también, digamos, en medio de este contexto, justamente qué respuestas hay también desde la comunidad.
de pronto decíamos, más allá, o por ejemplo, hace rato que escuchaba como estas otras propuestas que hay en el marco internacional de más tecnología o más recursos económicos, en este lenguaje pues se menciona para los países menos desarrollados o subdesarrollados, ¿no? O del tercer mundo, como se les llamó en algún momento. Más allá de querer resolver las afectaciones pues del capital a los territorios con capital que se genera a partir justamente de ellos, pues sería en lo concreto que simplemente permitieran seguir generando estas maneras autónomas, ¿no? Paco contaba hace rato cómo hay pues también de alguna manera esfuerzos pues en gestionar la vida misma al interior de los territorios, ¿no? Es decir, muchas veces decimos, no estamos planteando más tecnología, no estamos planteando este tipo de soluciones que de pronto vuelven a hablar de más crecimiento, vuelven a hablar de desarrollo, vuelven a hablar de tecnologizarse, sino al contrario, estamos hablando de muy en lo concreto volver a esa conexión con la tierra y en esa medida darnos cuenta que esto que se nos vendió como crecimiento y desarrollo, pues no ha sido la mejor opción, que nuestros estilos de vida tendrían que ser vinculados a los espacios concretos en los que estamos, no tendrían que ser a costa de la explotación de otros lugares o de otros territorios, ¿no? Entonces, más allá de tener una propuesta con más tecnología o más desarrollo o más algo, es, por el contrario, una propuesta primero de respeto a nuestras propias autonomías, a nuestras propias maneras de, pues, de habitar esa vida misma dentro de los mismos territorios, que no implica explotar otros espacios, sino más bien gestionar esa vida misma a partir de los aprendizajes comunitarios, a partir de las formas de sanación comunitaria, a partir incluso pues de estos modos de vivir que muchas veces se pueden generar desde la misma construcción comunitaria, ¿no? Incluso, no sé, en el construir casas, en el construir centros, pues ahorita podríamos llamar centros de salud, pero centros de sanación comunitaria, por ejemplo, se van gestionando desde la propia comunidad, ¿no? Y eso muchas veces no implica como estos niveles de explotación masivos o de recursos masivos, como los que desde estas otras lógicas ha implicado pues una explotación sobre otros, ¿no? Y son principalmente estos, pues estos otros espacios, pues a las afueras de la ciudad o espacios construidos de manera más comunitaria. No sé, Paco, ¿tú cómo verías? Pues bueno, yo voy a comentar un poco, digo, no quise participar antes porque de pronto el estar en una comunidad indígena desafortunadamente te pone en una desventaja de no tener información, al no tener información, pues no hacer uso de los recursos, vamos a llamarle jurídicos, y hablo concretamente de los acuerdos, ¿no? Internacionales, de los tratados internacionales, de las mismas leyes mexicanas, pues, ¿no? Desafortunadamente así estamos en México. Y si me preguntan si conocía el tratado pues yo les podría decir que no. Llevamos 15 años de lucha y resistencia en contra de este proyecto minero. En esos 15 años de lucha le hemos buscado por todos lados. Y tal parece que nuestro principal enemigo no es la empresa minera, sino es el Estado. Últimamente, el equipo jurídico, los asesores jurídicos, decían, lo último que vamos a hacer en este proceso es entrarle a las leyes y a los tratados, porque ahí nos van a madrear. Y llevamos 5 años con un amparo que
incomodó al Estado mexicano. Nos acogimos al 169, nos acogimos al segundo constitucional, nos acogimos al 27 constitucional, que habla precisamente de los derechos de las comunidades indígenas, que habla de la propiedad comunal de las tierras, que habla sobre los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios, pero sobre todo en defensa de la vida. Y hasta el momento no hemos tenido ningún avance. Y el Estado mexicano dijo que no podíamos acogernos ni a los tratados internacionales, ni a las leyes y leyes secundarias en tema indígena, porque según las instituciones mexicanas, no somos ya comunidad indígena. Eso a nosotros nos ha llevado tiempo. La autoadscripción aquí no sirve para el tema jurídico. La ley dice que tú te puedes... Perdón, no se escuchó bien. Eso no sirve como terminar esto, porque nosotros estamos, como lo dijo Wendy, más que tratando de usar estos tratados internacionales, pues vayamos por lado, ¿no? No tengo por qué demostrarle al Estado que si soy una comunidad indígena. Yo tengo un sistema de cargos, tengo un sistema de autogobierno, tengo un sistema de control de mi territorio, respeto al territorio, no lo veo como un espacio físico, no lo veo como un espacio donde hay mercancías, yo lo veo como algo sagrado, yo lo veo como algo de nuevos aprendizajes. Y sobre eso estamos trabajando nosotros. Ya dijimos, ya dejemos eso, ¿no? No nos van a hacer caso, ¿no? Le comentaba, creo que a Wendy, bueno, en algún momento, después de la COP de Cancún, a nosotros nos vendieron, bueno, necesitaba en esa COP legitimar el poder mundial, acciones que comunidades estaban haciendo de maneras autónomas o autonómicas y meterlas como en un tratado o como en un protocolo, ¿no? Y a nosotros nos venden como comunidad el protocolo de pasar el protocolo de Nagoya, el protocolo biocultural, creo que se llama. Entonces, no es más que con recurso que salió de esas reuniones de alto nivel, que sí le dieron a Capulalpa, y entonces con eso quisieron demostrar que lo que estamos haciendo nosotros es como idea de los de allá arriba, ¿no? Y todos lo metieron como en un librito, nuestro estatuto comunal, nuestro bando de policía buen gobierno, nuestra zona protegida comunitaria de recarga de acuíferos, la metieron también y dijeron, es que esto es lo que están haciendo las comunidades y es idea de nosotros aquí arriba, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, pues ya nos habían metido el gol, ¿no? Tenemos también, no tenemos mucha extensión de bosque, tenemos, bueno, de monte, ¿no? Bosque ya es palabra occidental. No tenemos 3,800 hectáreas nada más, ¿no? Hay comunidades que tienen 12,000, 15,000, 20,000 hectáreas, pues, ¿no? Pero nosotros tenemos más que un manejo forestal, tenemos un control sobre nuestro territorio. Estamos creando modelos también de aprendizajes propios, estamos trabajando sobre la medicina tradicional o sobre la sanación, estamos trabajando sobre la cultura, tenemos 3 bandas de música, 2 bandas infantiles. Entonces, creemos que más allá de estar peleándonos con el gobierno mexicano, pues mejor vamos a avanzarle nosotros, pues, ¿no? Entonces, sí es medio complicado esto de los tratados
internacionales porque difícilmente los llegamos a conocer, ¿no? En el Valle de Ocotlán está pasando algo semejante, que creyeron todavía en la consulta, creyeron en la buena disposición del INPI, que es la instancia indígena del gobierno, y finalmente les hicieron lo mismo. Nunca llegaron y no están respetando nada. Entonces, yo creo que sí tendríamos que, como comunidad, entender nuestra comunalidad, entender nuestra vida comunitaria, y a partir de ahí pudiéramos generar como formas de vida diferentes, ¿no? No desarrollo, sino formas de vida diferentes. Entonces, pues por ahí iría mi comentario. ¿Alguna otra pregunta Wendy, que quiera cerrar, Miguel Ángel? Ya se nos está terminando sí, el tiempo. Todavía nada más nos queda sí, una pregunta. Wendy, regresando a la COP. En la COP, en la ceremonia de clausura, mm, piden a los jóvenes que sigan luchando, que sigan saliendo a las calles, que sigan protestando. Pero en la realidad, a partir de que se termina la COP, han venido las represiones para esos jóvenes que están protestando, concretamente para los de Viernes por el Futuro. ¿A ustedes como pueblos originarios también les ha pasado que se esté dando este tipo de represión? Pues creo que ya Paco lo mencionaba también con la experiencia que comentaba desde 2006 y pues pensaría que hay más bien diversas formas en las que se expresa esa represión. Creo que por una parte hay espacios y hay, no sé si decir quizás formas de lucha distintas. Pensaba también cuando estábamos ahí, estuvimos en una marcha a la que convocó justamente Fridays for Future. Y aunque creemos que son muy importantes estas alianzas, también notábamos que es una manera, pues justamente distinta de hacer esa lucha. Tú mencionabas hace rato cuando hablabas de Oaxaca, creo que en la ciudad sí se hace mucho esta lucha desde la protesta, desde la demostración en las calles. Em, Creo que en la comunidad puede haber espacios de lucha que sean así, también que de pronto se cierre el camino o que de pronto se vaya, no sé, a tomar algún espacio público, alguna carretera, también se ha hecho. Em, y sí, ahí también surgen estos espacios pues de represión policial, pero creo que además de esos espacios que de pronto se dan en momentos muy determinados y que de pronto pueden ser un estilo, creo yo, pues de lucha más urbana, me atrevería a nombrarla de esa forma. Creo que desde la comunidad hay una forma de lucha que es en la misma manera de vida. Es decir, el elegir quizás vestir algo que sé que se tejió en la comunidad o que se bordó en la comunidad y no necesariamente comprar algo procesado que a lo mejor lo hizo alguna persona en Tailandia o en China o no sé dónde, es elegir también una manera de lucha desde la vida cotidiana. El tomar, yo creo que decisiones desde la vida cotidiana que abonen a esa autonomía comunitaria, creo que también es una manera de lucha constante. Y aunque no se muestra tan evidente, ahí también hay formas de represión, por ejemplo, en la cuestión de mantener las lenguas originarias. Mi mamá es una de las generaciones que tenía prohibida hablar su lengua en la escuela. Y esa es una forma de represión que no se veía así en ese entonces, ¿no? Y es incluso una manera de violencia, pues que generaciones como la mía, como las más jóvenes, pues seguimos padeciendo, ¿no? Entonces, sí pensaría que esas maneras de lucha y de represión se viven de forma distinta. También, pues hay estas formas de represión
muy claras hacia nosotras, hacia nosotros, que pueden ser desde estas muy sutiles, en prohibir hablar la lengua, en la discriminación, en el racismo, hasta estas formas más extensas en desapariciones y asesinatos. Por otra parte, también creo que un aspecto importante que hemos retomado, pues es que a veces la lucha también es un proceso desgastante, ¿no? La lucha frontal, la lucha pues de esta coyuntura, como decía Paco, a veces decimos, pues ya para qué seguimos peleando, pues, ¿no? Es desgastante, es a lo mejor entrar en un juego y que si es jurídico, pues uno lleva las de perder, porque al final es el lenguaje de ellos, las leyes son de ellos, ¿no? Em, entonces, más allá de seguir en ese estilo de lucha desgastante, sobre todo creo que las mujeres hemos empezado a impulsar procesos de sanación, de empezar a sanar esas violencias que vivieron nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras ancestras, de sanar esas violencias que en nuestros mismos territorios han vivido desde la colonización y que actualmente se siguen expresando en el racismo y en el clasismo, y empezar a sanar también desde ahí, ¿no? Hace poco hablábamos con compañeras y compañeros de Chiapas que la defensa del territorio siga y continúe, pero que vaya muy de la mano con la sanación. Si no, vamos a seguirnos desgastando y nos vamos a seguir enfermando, ¿no? Nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestros espíritus. Entonces, que esa lucha y resistencia esté acompañada también de esa sanación. Y bueno, eso sería lo que diría. Pues suena muy interesante esa propuesta, Wendy. Bien interesante. Y qué bueno que en lugar de buscar confrontaciones, pues están buscando resolverlo con paz y con mucho trabajo interno. Esa es una alternativa que me parece de lo mejor que he escuchado. Y qué tal si ustedes están, bueno, pues ya en la sierra, ¿verdad? Ustedes están en la sierra. Y la gente de las ciudades, de los municipios, no los apoya, no está con ustedes, no está sufriendo los mismos males. Porque yo siento eso, ¿verdad? Que cuando yo he visto la participación en las COPs de precisamente de los pueblos originarios, a mí se me hace muy raro que no haya gente de otro tipo de comunidades como las ciudades, como los municipios que son ya eh, centros más poblados, ¿verdad? Yo siento que necesitan ustedes acompañarse de más ciudadanos, ¿verdad? No nada más de sus comunidades, sino que los demás ciudadanos si los apoyan, si sienten que ustedes tienen razón y que necesitan defenderse. ¿Ustedes creen que eso les pueda servir, que la ciudadanía de otro tipo eh, pues de espacios, ¿verdad? Ambiente. De ambientes, los pueda apoyar? ¿Ustedes han sentido esa necesidad de sentir su apoyo? Bueno, pues yo creo que igual Paco ahorita va a decir también cómo lo vive desde su perspectiva. Yo quería decir que de pronto sí ha sido importante encontrar estos espacios de alianzas. Se habla también de la solidaridad internacional, por ejemplo. Em, si lo pienso más localmente o más cercanamente, creo que se vive de manera distinta. Pienso que muchas personas, por ejemplo, aquí mismo en Oaxaca, en la ciudad, todavía son muy ajenos a lo que se vive a una hora de la ciudad, ¿no? A un par de kilómetros. Así como pues mucha gente de fuera solo conoce a la Oaxaca de la Resistencia, pues mucha gente dentro de Oaxaca solo conoce a la Oaxaca de la ciudad y los centros turísticos, ¿no? Entonces, creo que por una parte hay también, pues no sé si es falta de interés, desconocimiento de lo que se vive en los territorios alrededor y en las comunidades,
Por otra parte, puede haber apatía también. Y por otra parte, lo que decía, se vive de manera distinta. Creo que también, em, pues estas afectaciones y vivencias, o cómo se habita el territorio mismo, pues en las prácticas cotidianas seguramente Paco lo vive distinto a cómo lo vivo yo, pero creo que en ese sentido, una, sí es importante diferenciar que seguramente las personas en la ciudad viven distinto esas afectaciones, y por otra, que también es importante generar esas alianzas, ¿no? Teniendo mucha conciencia de hasta dónde puede hacer cada grupo, cada persona, cada colectivo, desde el sitio en donde está, ¿no? Desde el lugar en donde se encuentra o la perspectiva desde la que puede actuar o accionar. Y, y bueno, pues, ¿tú cómo lo vives, Paco? Tal vez tenga algún problema de transmisión, pero bueno, de A ver, cualquier manera, eh, sí, adelante, Paco. bueno, nada más el comentario. Bueno, yo no he ido a ninguna COP. Vuelvo a repetir, difícilmente a veces, ahorita con las tecnologías ya, como que puede llegar más información a todos los sectores, pero de lo que sí sabemos es que finalmente este tipo de reuniones sí han sido como un circo, y las resistencias y los compas que han ido a manifestarse han sido como heroico, pues, ¿no? Más si es muy lejos, ¿no? El gasto y la seguridad, y más en estos tiempos de COVID. Pero sí, no sé qué tanto, bueno, ahí no sé, Wendy, en algún momento lo vamos a platicar, no sé qué tanto tenga como tenga repercusión concreta, eh, este tipo de manifestaciones en reuniones, como hay otras, ¿no? Que afectan de alguna manera a los pueblos y comunidades indígenas, y que muchas veces ni siquiera nos enteramos que las hacen, pues, ¿no? Yo creo que sí tendríamos, a partir de nuestros propios medios de información, a partir de nuestros propios canales de comunicación comunitarios, como son las radios comunitarias, que aquí en la comunidad tenemos una radio comunitaria, pues pudiéramos estar como informando, como ah, sensibilizando sobre el impacto de estas acciones que toma el capital, ¿no? No sé, ahorita se me ocurre eso, pero sí realmente nos pasó, ¿no? Cuando un integrante del comisariado aquí del pueblo, pues igual y se fue, ¿no? A la COP a Cancún, y nosotros ni por enterados, dijeron se fue a una reunión y punto, ¿no? Como se van a muchas. Y nadie llegando le dijo, a ver, compa, ¿a qué fuiste? Sí sirvió, ¿a qué fuiste? No sirvió. No sé, ¿no? Ahorita yo estoy pensando eso. Entonces, sí vivimos como realidades muy diferentes, pero vuelvo a recalcar, debemos generar nosotros nuestras propias autonomías en todos los sentidos, ¿no? Y de esa manera vamos a vivir, ¿no? A sobrevivir. Eso es. Bueno, pues les agradezco mucho a nombre de el movimiento Laudato Si aquí en Toluca, a nombre de Plataforma Radio Digital y también a Miguel Ángel por su participación en este programa por el cuidado de la creación. Y esperemos que pues en otra ocasión ustedes nos vuelvan a acompañar y nos sigan comentando, ¿verdad?, sobre estrategias y sobre sus problemáticas, porque sí son muy importantes. Para mí el Acuerdo de Escazú pues es una herramienta legal que tienen los pueblos originarios en toda Latinoamérica para hacer valer sus derechos, ¿verdad? Para mí es una forma muy, muy importante de que se aplique la ley, de que se protejan y sobre todo de que sean escuchados, ¿no? Eso es lo más importante. Pues les agradezco muchísimo su participación y nos vemos entonces en la próxima.
Les damos las gracias al auditorio de Plataforma Radio Digital, al staff que hace posible este espacio y a Miguel Ángel de Alba con su reporte ambiental y con esta entrevista también. Muchas gracias a Wendy, a Paco y a Miguel Ángel de Alba. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.